¿Por qué nadie atacó a Portugal en la Segunda Guerra Mundial? Mientras Europa sufría una de las mayores tragedias de su historia, Portugal logró mantenerse al margen del conflicto. Pero, ¿cómo fue posible? ¿Qué estrategia siguió el gobierno portugués para evitar ser arrastrado a la guerra? Prepárate para embarcarte en un viaje fascinante por la historia de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los dramáticos eventos se desarrollaban en Europa, países como España, Suiza y Portugal enfrentaban una decisión crucial: elegir un lado o permanecer neutrales. Bienvenidos a Hechos Aclarados, donde exploramos los grandes enigmas de la historia de manera clara, ordenada y precisa. Hoy vamos a descubrir las razones que permitieron a Portugal atravesar la Segunda Guerra Mundial sin sufrir invasiones ni destrucción. Y lo haremos paso a paso, analizando el contexto político, las decisiones diplomáticas y los factores estratégicos que hicieron de este pequeño país un caso único en la historia del conflicto. Para entender cómo Portugal evitó ser arrastrado a la Segunda Guerra Mundial, primero tenemos que conocer a su líder de aquella época, António de Oliveira Salazar. Salazar, profesor de economía y ferviente católico, instauró en 1933 un régimen autoritario conocido como Estado Novo. Su gobierno era conservador, nacionalista y profundamente anticomunista. Aunque en un principio mostró cierta admiración por Mussolini, rechazaba el extremismo violento del fascismo y, sobre todo, el paganismo nazi de Hitler, que consideraba incompatible con los valores portugueses. Salazar había aprendido una dura lección de la Primera Guerra Mundial, donde la participación de Portugal había dejado profundas heridas económicas y sociales. Esta vez su objetivo estaba claro: mantener al país fuera de la guerra a toda costa. El 1 de septiembre de 1939, pocas horas después de la invasión alemana a Polonia, Portugal declaró oficialmente su neutralidad. Y aunque la histórica alianza luso-británica seguía vigente desde 1386, el Reino Unido no exigió la participación portuguesa en el conflicto. De hecho, Londres aceptó y apoyó la decisión de Salazar de mantenerse neutral. Sin embargo, la neutralidad de Portugal no era simplemente una cuestión de deseo, era una maniobra estratégica. Salazar tenía tres grandes preocupaciones: evitar la participación directa en las hostilidades, prevenir una posible invasión alemana o española, y aprovechar las oportunidades económicas del conflicto comerciando con ambos bandos. Para asegurar su posición, Salazar reforzó el control interno, impuso censura de prensa, vigilancia en las fronteras y utilizó a la policía secreta para evitar cualquier actividad que pudiera comprometer la neutralidad. Portugal también se convirtió en un refugio para miles de refugiados, principalmente judíos, que huían de la Europa ocupada. Lisboa en esos años fue una ciudad de paso, repleta de diplomáticos, espías y exiliados. Así, en medio del caos que devastaba Europa, Salazar consiguió mantener a su país en una frágil pero efectiva estabilidad política, preparando el terreno para una neutralidad que se probaría cada vez más difícil de sostener a medida que la guerra avanzaba. Mientras la guerra se extendía por Europa, Salazar entendió que la neutralidad de Portugal no podía sostenerse solo desde Lisboa. Necesitaba una diplomacia activa y sobre todo prudente. Por un lado, Portugal mantenía la alianza más antigua del mundo con Reino Unido, establecida en 1386 con el Tratado de Windsor. Esta alianza histórica garantizaba la protección británica, pero también implicaba un riesgo. Si Portugal se inclinaba demasiado hacia los aliados, podía provocar la reacción del Eje. Por otro lado, Salazar había cultivado relaciones estratégicas con la España franquista. Durante la Guerra Civil Española, Portugal había apoyado a Franco y compartía con él una visión profundamente anticomunista. Esta cercanía garantizaba que, al menos por un tiempo, España no representara una amenaza directa. En marzo de 1939, justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Portugal y España firmaron el Pacto Ibérico, un tratado de amistad y no agresión. Este acuerdo se reforzó en julio de 1940, tras la caída de Francia ante las fuerzas de Hitler. El objetivo era claro: asegurar que toda la península ibérica se mantuviera neutral en el conflicto. Londres, por su parte, apoyaba esta estrategia. Para los británicos era preferible que Portugal permaneciera neutral, porque su participación activa podría empujar a España a aliarse con Alemania, entregándole a Hitler el control de toda Iberia. Como señaló un diplomático británico, la estricta neutralidad portuguesa era el precio a pagar para mantener a España fuera de la guerra. Mientras tanto, Hitler también vigilaba la situación. La Alemania nazi contempló, en varios momentos, planes para invadir la península ibérica. Proyectos como la Operación Fénix o la Operación Isabela incluían el avance de tropas alemanas hacia Gibraltar y potencialmente hacia Lisboa. Pero estos planes nunca se concretaron.
España impuso condiciones demasiado exigentes para entrar en la guerra, y Hitler, ocupado en el frente oriental contra la Unión Soviética, no pudo desviar suficientes recursos hacia el oeste. Así, gracias a una política exterior cuidadosamente calibrada, Salazar consiguió lo impensable, que ni el Eje ni los aliados consideraran prioritario invadir Portugal. Al contrario, ambos bandos prefirieron mantener las relaciones diplomáticas y económicas abiertas, respetando al menos en la superficie la neutralidad portuguesa. Además de su diplomacia cuidadosa, Portugal contaba con una ventaja natural: su ubicación geográfica. Situado en el extremo occidental de Europa, Portugal era periférico respecto a los grandes frentes de batalla. Para Alemania, invadir Portugal no solo implicaba cruzar toda España, sino también arriesgarse a abrir un nuevo frente en el Atlántico, alejándose peligrosamente de sus líneas de suministro. Mientras España permanecía neutral, Portugal estaba relativamente protegido, y Franco, aunque simpatizaba con las potencias del Eje, se negó a involucrar a su país directamente en la guerra, consciente de la fragilidad de la España recién salida de su guerra civil. Además, tanto los británicos como los estadounidenses dejaron claro que no tolerarían una invasión de Portugal. De hecho, el almirantazgo británico tenía planes preparados para ocupar puntos estratégicos portugueses como las Azores, Madeira o Cabo Verde si Alemania o España rompían la neutralidad. Por otro lado, Salazar era plenamente consciente de las limitaciones militares de Portugal. El país no contaba con fuerzas suficientes para defenderse de una invasión a gran escala. Sus colonias en África, Asia y el Pacífico como Angola, Mozambique o Timor también eran vulnerables a ataques enemigos. La neutralidad, por tanto, no era solo una elección política, sino una necesidad estratégica. Portugal sabía que cualquier participación activa en el conflicto pondría en riesgo su propia existencia y la de su imperio colonial. A medida que la guerra avanzaba, esta combinación de factores, ubicación periférica, neutralidad española, advertencias aliadas y debilidad militar, se consolidó como un escudo invisible que protegía a Portugal del desastre que asolaba el resto del continente. Mientras la guerra devastaba Europa, Portugal encontró una forma discreta pero efectiva de sacar ventaja de su neutralidad: el comercio de recursos estratégicos. Entre todas sus riquezas, hubo un mineral que se volvió absolutamente crucial: el wolframio, también conocido como tungsteno. El wolframio era esencial para endurecer el acero y fabricar proyectiles, tanques y otros equipamientos militares. Durante la Segunda Guerra Mundial, su valor superó incluso al del oro, y Portugal poseía abundantes reservas de este mineral en sus minas. Desde el inicio del conflicto, Salazar autorizó la venta de wolframio tanto a los aliados como a Alemania. Era una política cuidadosamente equilibrada, abastecer a ambos bandos para no enemistarse con ninguno. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, el comercio de wolframio se volvió cada vez más problemático. Para Alemania, el mineral portugués era vital, especialmente tras abrir el frente oriental contra la Unión Soviética. Para los aliados, cada gramo de wolframio portugués que llegaba a la industria nazi prolongaba el esfuerzo bélico alemán. En los primeros años, aproximadamente el 75% del wolframio portugués terminó en manos alemanas. A cambio, Portugal recibió pagos en oro, lo que aumentó significativamente sus reservas financieras. Pero esta neutralidad comercial también atrajo presiones crecientes. A partir de 1943, tanto el Reino Unido como Estados Unidos comenzaron a exigir a Salazar que cortara el suministro de wolframio a Alemania. Al mismo tiempo, existía el temor real de que, si Portugal se negaba, Alemania podría intentar apoderarse del mineral por la fuerza. Finalmente, en junio de 1944, ante la intensificación de las amenazas diplomáticas y económicas, Portugal decretó el embargo completo del wolframio, cortando las ventas tanto al Eje como a los aliados. Para entonces, la balanza de la guerra ya se inclinaba claramente a favor de los aliados, y Portugal había logrado beneficiarse económicamente durante los años más críticos. El comercio de wolframio no solo fortaleció la economía portuguesa en tiempos de guerra, sino que también proporcionó a Salazar un margen adicional de maniobra diplomática para mantener la neutralidad, mientras vigilaba atentamente los movimientos de ambos bandos. Entre todos los desafíos que enfrentó Portugal durante la Segunda Guerra Mundial, ninguno fue tan delicado como la cuestión de las Islas Azores. Situadas en el medio del Atlántico Norte, las Azores tenían un valor estratégico inmenso. Para los aliados, representaban la posibilidad de establecer bases aéreas y navales desde donde proteger los convoyes que cruzaban el océano y cerrar el peligroso vacío de cobertura aérea que los submarinos alemanes explotaban. Para Alemania, en cambio, las Azores habrían sido un punto ideal para lanzar operaciones submarinas más profundas y, en escenarios más ambiciosos, incluso para acercar la Luftwaffe a América del Norte.
Desde el inicio de la guerra, Salazar se negó rotundamente a permitir que cualquier potencia utilizara las islas. La soberanía portuguesa debía ser preservada a toda costa, pero, en secreto, tanto el Reino Unido como Estados Unidos elaboraron planes para invadirlas si fuera necesario. La Operación Alacrity por parte de los británicos y el War Plan Grey, diseñado por los estadounidenses, contemplaban la ocupación de las Azores por la fuerza si Alemania o España rompían la neutralidad. Durante buena parte de 1940 a 1943, Salazar resistió la presión diplomática. Sabía que ceder abiertamente a los aliados podría dar a Alemania o a España el pretexto que necesitaban para atacar Portugal, alegando que habrían roto su neutralidad. La situación cambió en 1943. Tras las victorias aliadas en el norte de África y el inicio de la campaña en Italia, la balanza de la guerra empezó a inclinarse a favor de los aliados. Aprovechando la antigua alianza luso-británica, Churchill solicitó formalmente el acceso a las Azores. Salazar, tras largas negociaciones, aceptó bajo una fórmula diplomática precisa, no como un acto de beligerancia, sino como un cumplimiento de los compromisos históricos entre aliados. Así, en agosto de 1943, el Reino Unido obtuvo permiso para establecer bases aéreas en las islas Terceira y Santa María. Poco después, en diciembre de 1943, los Estados Unidos también lograron acceso a las Azores, aunque siempre bajo el paraguas del acuerdo luso-británico. Era una maniobra cuidadosamente calculada. Portugal cooperaba con los aliados sin declararse parte activa en la guerra. La apertura de las bases en los Azores fue un punto de inflexión en la batalla del Atlántico, permitiendo a los aliados cerrar rutas antes dominadas por los submarinos alemanes. Así, Salazar logró lo que parecía imposible: satisfacer las exigencias estratégicas de los aliados, mantener la neutralidad oficial de Portugal y evitar cualquier invasión de su territorio. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, Europa estaba en ruinas, pero Portugal había logrado lo que muy pocos: mantenerse en paz, conservar su soberanía y salir económicamente fortalecido. Su territorio no sufrió destrucción, no hubo bombardeos, ni combates ni ciudades arrasadas. Mientras el continente luchaba por reconstruirse, Portugal mantenía su infraestructura intacta y contaba con importantes reservas de oro acumuladas gracias a sus negocios durante la guerra. A nivel internacional, Portugal también salió beneficiado. A diferencia de España, que quedó diplomáticamente aislada, Portugal fue reconocida por los aliados como un país neutral que había colaborado discretamente cuando fue necesario. Gracias a esto, Lisboa fue invitado a participar en el Plan Marshall de Reconstrucción Europea, recibiendo fondos económicos vitales para su modernización. Además, Portugal se convirtió en miembro fundador de la OTAN en 1949, integrándose en el nuevo bloque occidental de la Guerra Fría, a pesar de que su régimen seguía siendo autoritario bajo el mando de Salazar. Internamente, la neutralidad reforzó aún más el poder de Salazar. Su régimen ganó prestigio por haber mantenido al país fuera del desastre mundial, y esto prolongó su dictadura durante casi 30 años más hasta la Revolución de los Claveles en 1974. En cuanto a su imperio colonial, Portugal logró conservarlo intacto durante las primeras décadas de la posguerra, aunque los movimientos de descolonización globales acabarían poniendo fin a esta etapa histórica en los años 60 y 70. Para muchos portugueses, la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un motivo de orgullo nacional. En 1959 se erigió en Lisboa el Cristo Rey, una gran estatua frente al Tajo, como agradecimiento a Dios por haber mantenido a Portugal al margen de la tragedia mundial. La historia de Portugal en la Segunda Guerra Mundial demuestra que, en medio de un conflicto global, la astucia diplomática, la prudencia estratégica y la comprensión realista de las propias limitaciones pueden ser tan decisivas como el poder militar.